Jóvenes, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, profe? Buenos días. ¿Cómo van? Todo bien, bien. Profe. Vamos a continuar trabajando. Quisiera trabajar con ustedes con los problemas que quedaron en efectuar y revisando, evidentemente no lo vamos a poder hacer todos. Sin embargo, podemos revisar los que más dificultades les hayan presentado. Entiendo que los de coeficientes alfanuméricos, los problemas de análisis y también podemos ver los problemas de modelos matemáticos. Les consulto para ir viendo algún problema en particular que tengan para iniciar revisando ese problema. Tengo una pizarra pequeña y quiero ir ahí trabajando para que ustedes lo vayan siguiendo. Ustedes me dicen el problema y lo podemos ir revisando. Voy a colocarles ya para que puedan observar la pizarra. Bien, entonces ahí, chicos, tenemos ya una pizarra que nos puede ir apoyando a lo que vamos a ir efectuando. Quisiera que me comenten entonces, por lo tanto, qué problema desean iniciar revisando. Ingeniero, creo que puedo hacer el ejercicio número 6. A ver, el 6, déjeme un ratito, reviso que no, cuál era el 6 para... A ver, decía correcto. Ya. ¿Para qué valores de A el siguiente sistema de ecuaciones tiene una solución, un infinito número de soluciones o no tiene solución? ¿Ese es el problema? Sí. Ya. Vamos acá. Entonces, el problema era, para ya escribir acá la matriz aumentada, era x1 más 2x2 menos 3x3 igual a 4, 3x1 más x2, perdón, menos x2 más 5x3 igual a 2. Y la tercera ecuación era 4x1 más x2 más a cuadrado menos 14, todo por x3 igual a más 2. Escribamos la matriz aumentada de ese sistema. Tenemos 1, 2, menos 3, 4. La otra fila sería 3 menos 1, 3 menos 1, 5, 2. Y la tercera fila sería 4, 1, a cuadrado menos 14,
A más 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí le ven? Sí. Correcto. Bien. Sí, profe. Bien. ¿Qué debemos entonces? El proceso trabajar igual como decíamos jóvenes hasta llegar a tener en la última fila ya la ecuación para ser analizada. Pues recuerden que igual cada fila me representa una ecuación. Entonces el objetivo es hacer que el elemento de la primera fila y columna sea 1. En este caso ya tenemos 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? A todos los elementos que están debajo, 0. Por menos 3 y por menos 4. Por menos 3 sumamos a la segunda y por menos 4 a la tercera. Entonces me queda 1, 2, menos 3, 4. Ahora, menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 2, menos 6, menos 1, menos 7, menos 3 por menos 9, menos 3 por menos 3, 9 más 5, 14, menos 3 por 4, menos 12 más 2, menos 10. Vean, ya vamos teniendo ahí menos 10. Y acá me sería menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 2, menos 8 más 1, menos 7. Menos 4 por menos 3, 12. Más a cuadrado menos 14 me queda a cuadrado menos 2. A cuadrado menos 2. ¿Qué más me queda ahí? Menos 4 por 4, menos 16. Más 2 a menos 14. Listo. Terminé una fase del proceso. Voy a tener que ir volando con, es decir, es una pizarra que pueda verse en la pantalla. ¿Qué debo hacer ahora? A este menos 7 debo hacerle 1. ¿Cómo le hago 1? Multiplicando por menos 1 séptimo. Multiplicamos entonces por menos 1 séptimo. Voy a borrarles. La primera fila no va a cambiar. Queda exactamente igual. Y vamos a ver aquí. Listo. Al multiplicar la segunda fila por menos 1 séptimo me queda 0, 1. 14 por menos 1 séptimo me queda menos 2. Menos por menos más me queda 10 séptimos. Y me queda acá 0, menos 7, la tercera escribo igual. A cuadrado menos 2 a menos 14. Voy a trabajar ahora a hacerle 0 al elemento que está debajo de este nuevo 1 principal. La primera fila vuelvo a escribir exactamente igual, la segunda de la misma manera. Ya tenemos hecho ahí un 1. ¿Qué me queda aquí? 0, 1, menos 2, 10 séptimos. Para hacerle 0 aquí, ¿qué debo hacer? Por 7 a la segunda fila y le sumo a la tercera. Bien, ¿qué me queda? 0, 7 por 1, 7 menos 7, 0. 7 por menos 2, menos 14. Menos 2, menos 16. Aquí me queda a cuadrado menos 16. 7 por 10 séptimos se va el 7 y me queda 10. 10 menos 14, menos 4. Me queda a menos 4. Y ahí es el momento en el cual debo ya analizar. Ya no debo continuar trabajando. Debo analizarlo. Voy a escribir la primera y segunda fila de nuevo para tenerle acá en la parte superior.
Y esto sería 1, 2, menos 3, 4. 0, 1, menos 2, 10 céntimos. 0, 0. Factoro esto. ¿Esto qué es el a cuadrado menos 16? ¿Cómo le puedo tratar eso? Como una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cuál sería? A más 4. Y a menos 4. A menos 4, correcto. Y acá el otro término me queda a menos 4. ¿Para qué? Para encontrar los puntos de análisis, las raíces. ¿Qué decíamos? Los puntos de análisis. ¿Cuáles son? Los puntos de análisis decíamos que son los que hacen cero a este último elemento sin considerar el término independiente y el que hace cero también al término independiente. ¿Cuáles serían entonces si ustedes observan ahí? 4. Correcto, igualando a cero esto me queda a más 4 por a menos 4 igual a 0. Entonces aquí ¿qué tengo? A igual a menos 4 y a igual a 4. Si igualamos a menos 4 a 0 también el término independiente, si igualamos a 0 me vuelve a salir esta raíz. Entonces, ¿cuáles son los puntos de análisis? A igual a 4 y a igual a menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Solo un ratito para ver las personas que están ya participando en la clase. Me van diciendo, ¿está ya Mateo Astudillo? Sí, presente. Correcto. Doris Ayora. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿cómo va Doris? Javier Coronel. Presente, profe. ¿Cómo va Javier? Días. Buenos días. Anaí Genovés. Presente, profe. Buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. Ivette Granda. Presente, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo va Ivette? Evany López. ¿No está Evany? Guido Macas. Carlos Moscoso. Presente. ¿Cómo va? Josué Muñoz. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. Doménica Ochoa. Presente, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Paz Paredes. Presente, profe. ¿Cómo va? Sandra Pérez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ¿cómo va? María Angélica Reyes. María Angélica no está. Francisco Santa Cruz. Presente, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Y Fernanda Zucanca, sí estaba, ¿no? Presente, profe, buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. A ver, revisemos. Sí. Listo. Los que aparecen en el chat. Ya. Bien. Entonces, ya sabemos que las raíces son a igual a menos 4 y a igual a 4. Esos son nuestros puntos de análisis. La pregunta, ¿cuál es? Es indicar, acá tenemos en a igual a 4 y a igual a menos 4. La pregunta era, ¿para qué valores de a el sistema tenía una solución o tiene un infinito número de soluciones o no tiene solución? Empecemos analizando precisamente en las raíces. ¿Qué pasa en cada uno de esos puntos y en valores diferentes a la raíz? Esos son los valores de análisis. En los puntos que hemos encontrado en estas raíces y en los valores diferentes de la raíz. ¿Qué pasa, digo, si a es igual a 4? Y voy acá. Si a es igual a 4, aquí, ¿qué me queda en el último término sin considerar el independiente? 4 menos 4, 0. 0 por 8, 0. En el término independiente me queda 4 menos 4, 0. Es decir, cuando a es igual a 4 se me genera una fila de ceros. ¿Qué significado
algebraico tiene que se me genere una fila de ceros, que me va a quedar ahora dos ecuaciones, que me va a quedar dos filas diferentes ceros, con tres ecuaciones. Cuando el sistema tiene solución, pero me quedan menos ecuaciones, ¿qué incógnitas voy a tener? Un infinito número de soluciones. ¿Por qué? Porque al tener aquí dos ecuaciones con tres incógnitas, x1 va a ser variable principal, x2 variable principal y x3 variable secundaria. Entonces, eso me da lugar a asignar valores arbitrarios a las variables no principales. ¿Qué implica? Que voy a tener tantas soluciones, tantos valores, asigne a las variables no principales. En este caso, un infinito número de valores. Si A es igual a 4, tengo un infinito número de soluciones. ¿Qué pasa si A es igual a menos 4? Ahora analizo en la otra raíz. Voy acá. Menos 4 más 4, 0. 0 por menos 8, 0. En el término independiente, menos 4, menos 8. 0 igual a menos 8. ¿Qué se me produjo ahí? Se me produjo un absurdo matemático. Porque me quedó, cuando A es igual a menos 4, 0 igual a menos 8. Y eso no puede ser. ¿Qué implica? ¿Qué significado tiene que sea 0 igual a menos 8? Que el sistema sea inconsistente, es decir, que no tenga solución. 0 no puede ser igual a menos 8. Si A es igual a menos 4, no tiene solución. ¿Qué pasa si ahora A es diferente de más menos 4? De las raíces. Cualquier valor diferente de más menos 4, que son las raíces. ¿Qué me queda aquí? 5 más 4, 9. 5 menos 4, 1. Me queda 9x3 igual a 1. Multiplico por 1 noveno para hacer ese 9, 1 y me queda x3 igual a 1 noveno. Luego voy haciendo 0 acá, 0 acá. Voy a este 1 principal de la fila inmediata superior y hago 0 acá. Para cada valor diferente de más menos 4, entonces, ¿cuántas soluciones voy teniendo? Voy teniendo una solución. Entonces, si A es diferente de más menos 4, tengo una solución. Entonces, esos son los tres resultados que debe contestarse. Esos son los tres respuestas. A igual a 4, un infinito número de soluciones. A igual a menos 4, no tiene solución. Si A es diferente de más menos 4, tenemos una solución. ¿Listo? ¿Dudas, consultas, por favor? Para ver otro problema. No, profe. ¿Estamos claros, Joaquín? Sí. Correcto. Bien, ¿algún otro problema, por favor, muchachos? Ingeniero, el ejercicio número 4. El número 4. Déjeme revisar el 4, por favor, un segundito, el 4. Allá, le escribo la matriz aumentada. Es A, es 1, es menos 1, el término independiente es A cuadrado más A menos 1. Es menos 1, es A, es 1, es A cuadrado menos A más 1, es 1 menos 1A, 1 menos 1A, A. Sí le vieron el ejercicio, ¿no es verdad? Sí. Correcto. Entonces, trabajemos con ese ejercicio. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Al elemento de la primera fila y columna hacerle 1.
hay dos opciones ahí. Multiplicar la primera fila por 1 sobre A para que quede 1 o intercambiar con la tercera fila. Intercambiemos con la tercera fila. Intercambiando con la tercera fila me va a quedar, intercambiando la primera con la tercera, me va a quedar 1 menos 1 A. La segunda escribimos igual, menos 1 A 1 A cuadrado menos A más 1 A 1 menos 1 A cuadrado más A menos 1. Una vez que ya tenga el 1 ahí, ¿qué debo hacer entonces? A todos los elementos que están debajo de ese 1, que lo llamamos 1 principal, le hacemos 0. ¿Cómo le hacemos 0? Multiplicando la primera fila por 1 y sumando a la segunda por menos A y sumando a la tercera. Yo hago por 1 y sumo a la segunda por menos A y sumo a la tercera. ¿Qué quiere decir? Que la primera fila vuelvo a escribir exactamente igual. Esto me queda 1 menos 1 A. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Hacerle ceros ahí. Entonces, ¿qué me queda aquí? 0, A menos 1, 1 por A más 1, A más 1, 1 por A menos A se elimina y me queda A cuadrado más A más 1, menos A por 1, menos A más A, 0, menos A por menos 1, A más 1, me queda A más 1, menos A por A, me queda menos A cuadrado menos 1, menos A por A, menos A cuadrado. Menos A cuadrado más A cuadrado se elimina y me queda A menos 1. Y ya tengo ya ahí efectuado ya ceros. ¿Qué debo hacer ahora? Ir a la siguiente fila y el primer elemento diferente de ceros, recuerden la teoría, es hacerle 1, es decir, a este 1. ¿Cómo le hago 1? Multiplicando la segunda fila por 1 sobre A menos 1. 1 sobre A menos 1. Entonces vamos a borrar la segunda y tercera fila, la primera queda igual. ¿Y qué me va a quedar aquí? 0, 1, me queda A más 1 sobre A menos 1, me queda A cuadrado más 1 sobre A menos 1, y me queda acá 0, A más 1, menos A cuadrado menos 1, y A menos 1. Eso me queda, jóvenes. Bien, una vez que ya tenga aquí el 1 principal, el siguiente 1 principal, ¿qué debo hacer ahí? 0 al elemento que está debajo. ¿Cómo le hacemos 0? Multiplicando la segunda fila por menos A, menos 1. ¿Para qué? Para que me quede menos A más A, 0, menos 1 más 1, 0. Y ya tendría ahí 0 ese elemento. Entonces, multiplicamos la segunda fila por menos A menos 1 y sumamos a la tercera. Vamos a volver a escribir la primera y segunda fila iguales. La tercera va a cambiar. Me queda 1, A más 1 sobre A menos 1, A cuadrado más 1 sobre A menos 1. Y aquí, menos 1 por 1, menos
menos A, menos 1 por 1, menos A menos 1, más A más 1, 0. ¿Qué les recomiendo que hagan ahora, por favor, ahí? Lo que deben hacer es efectuar fuera la operación. No ahí, y el resultado anotar ahí. Es decir, debemos multiplicar. Bueno, aquí voy a borrarles esto para tener espacio, por favor, de trabajar las operaciones algebraicas. Es decir, multiplico menos A menos 1 por A más 1 sobre A menos 1 y eso sumo más menos A cuadrado menos 1. Esa es la operación que tienen que efectuar ustedes y tener el resultado aquí. Este es ese elemento, el elemento de la tercera fila y tercera columna. Si hacemos, ¿qué me queda? Menos A por A, menos A cuadrado, menos A por más 1, menos A, menos A, menos 1 por más 1, menos 1. Todo sobre A menos 1, más, borrémosle ya esto, luego el otro ya tengo el resultado, ¿sí? Más menos A cuadrado menos 1. ¿Qué debo hacer ahora? Sacar mínimo común denominador. Es una suma de fracciones. Sacar el mínimo común denominador. Si yo saco el mínimo común denominador, ¿qué me queda aquí? A menos 1. Y aquí me queda menos A cuadrado, menos A menos 2A, menos 1. Y voy multiplicando esto y sumando. Menos A al cuadrado por A, menos A al cubo. Menos A cuadrado por menos 1, más A cuadrado. Acá les voy a anotar el resto, no alcanza. Menos A por A, menos A. Menos 1 por menos 1, más 1. Entonces, ordenando ese término, ¿qué me queda? Menos A al cubo, el A cuadrado con el A cuadrado se va, menos 2A menos 3A, y el 1 con el más 1 se va, sobre A menos 1. Y ese es el término que debemos escribir acá. Exactamente. Menos A al cubo menos 3A sobre A menos 1. Eso es lo que vamos a escribir. Sobre A menos 1. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Lo mismo, multiplicar el A cuadrado más 1 sobre A menos 1, que era el término este, que lo vamos a hacer acá. Aquí me quedaba un término A cuadrado más 1 sobre A menos 1. Pues lo mismo era A cuadrado más 1 por menos A menos 1, sí, sobre A menos 1, para encontrar el elemento del término independiente, más el término al cual debíamos sumar era A menos 1. Entonces esto si hago, voy haciendo, ¿qué me queda? Menos A al cubo, ¿cierto? Y de una vez saco mínimo común denominador A menos 1. Multiplico acá, me queda menos A al cubo, menos A cuadrado, menos A, menos 1. Y voy multiplicando aquí, más, ahora este por este, A cuadrado, menos A y más 1. Simplificando, ¿qué me queda? El A cuadrado se va con el A cuadrado, el menos 1 se va con el más 1 y me queda menos A al cubo, menos A menos
A menos 2A menos A menos 3A sobre A menos 1. Aquí me queda menos A al cubo menos 3A sobre A menos 1. Y ya tengo ahí. Ahora voy a hacerle este elemento, voy a hacerle 1. ¿Cómo le hago 1? Multiplicando por A menos 1 sobre menos A al cubo menos 3A. Vuelvo a escribir la primera y segunda fila. 0, 1, A más 1 sobre A menos 1, A cuadrado más 1 sobre A menos 1. Aquí me queda 0, 0, 1. Como es el mismo elemento que el de acá, también me queda 1. Y ya tengo ahí que x3 vale 1. De ahí pueden hacer por eliminación gaussiana, pero este me pedía por Gauss-Jordan. ¿Cómo hago por Gauss-Jordan? Ahora hago 0 acá y 0 acá. Por menos A más 1 sobre A menos 1 y sumo a la segunda. Y por menos A y sumo a la primera. Haciendo esas operaciones, chicos, ya les voy a indicar a poner cómo queda acá. Tendrían que hacer igual aparte para que no se confundan. Vuelvo a escribir la tercera fila. Me queda 1, 1. Esta aquí me quedaría esto por 1 más esto. Se me hace 0 aquí. Esto por esto. Vean que el mínimo común denominador es el mismo. ¿Qué me quedaría haciéndole aquí? A cuadrado más 1 menos A menos 1 sobre A menos 1. Se va esto, saco factor común A y me queda A menos 1 sobre A menos 1. Se simplifica y me queda A. Me queda ya que x2 vale A. Solo cuestión algebraica. El álgebra elemental, pero. Luego le hacemos menos 1 por 1 menos A más A. 0. Menos 1 por 1 menos A más A. 0. Ahora voy a la fila inmediata superior. A buscar el 1 principal. Y hacerle 0 a ese elemento. Y ya tendría terminado el proceso. ¿Qué implica? Que voy a escribir las dos últimas filas. Ahora multiplico por 1 y sumo acá. Queda 1, 0, 0. 1 por A más 0, A. Y ya tengo ahí el conjunto solución. Que lo voy a escribir. Y que es x1 igual a A. x2 igual a A. Y x3 igual a 1. Y tenemos ya resuelto este ejercicio. El resto de ejercicios son iguales. Por favor, lo que tienen que hacer es efectuar los ejercicios, vean en qué parte tienen la duda y me consultan. Dejemos planteados los problemas de modelos matemáticos para que ustedes puedan ver si es que han planteado bien las ecuaciones. De ahí, una vez planteadas las ecuaciones, ya escriben la matriz aumentada y hacen por eliminación gaussiana o Gauss-Jordan. Los problemas de modelos matemáticos harán también el 7, que también decía lo mismo, el 8, que era para dos valores, cualquier cosa. El 9, ¿qué era? Dice. El dueño de un bar ha comprado refrescos, cerveza y vino por un valor de $500 sin impuestos. El valor del vino es $60, ¿no es cierto? El valor del vino es $60 menos que el de los refrescos y cerveza conjuntamente.
teniendo en cuenta que los refrescos deben pagar un IVA del 6%, para la cerveza un 12% y para el vino un 30%, lo que hace que la factura total con impuestos sea de $592,40. Calcula la cantidad invertida en cada tipo de bebida. En estos problemas de modelos matemáticos, lo primero que debemos hacer es definir cuáles son las variables. ¿Cómo le vamos a llamar a las variables? Entonces, llamemos X1 a los refrescos. X2 llamemos a la cerveza y X3 al vino. Ya definidas las variables, empezamos a plantear las ecuaciones en función de lo que me va dando. ¿Cuánto gastaba en comprar refrescos, cerveza y vino? Gastaba $500. X1, ¿no es cierto?, es la cantidad de dólares invertida en refrescos, X2 la cantidad de dinero invertido en cerveza y X3 la cantidad de dinero invertida en vino. Por lo tanto, X1 más X2 más X3 es igual a $500. Esa es ya la primera ecuación. Recuerden, X1 refrescos, y en todos estos son la cantidad de dinero que invierten en cada bebida. Listo. La otra ecuación, ¿cómo obtenemos? Dice que el valor del vino, ¿sí?, es $60 menos que el de los refrescos y cerveza conjuntamente. Quiere decir que X1 más X2 es igual a X3 más 60. O pueden poner X1 más X2 menos 60 igual a X3, porque dice que el valor del vino es $60 menos que el de la cerveza y refrescos conjuntamente. De esta forma, o de no, tenemos aquí refrescos más cerveza, menos $60, eso es el vino. Por lo tanto, este X3 pasando al primer miembro y el 60 al segundo, la segunda ecuación me va a quedar X1 más X2 menos X3 igual a 60. Ya tengo la segunda ecuación. ¿Cuál es la tercera? La tercera hay cómo plantear de dos formas. Dice que deben pagar un IVA. Refrescos paga el 6%, la cerveza el 12% y el vino el 30%. Esa puedo plantearle de dos maneras, como decíamos. Podemos plantearle aquí el 6%, ¿sí? 6%, esto es el 6%, 6 para 6, 100 de X1 más, la cerveza es el 12% y más el vino es el 30%. ¿Y cuánto paga? ¿Sería igual a qué valor sería igual, chicos? ¿A cuál sería? Al ¿Cuánto es? 92.4. 92.4, correcto, Doris. Es decir, al valor del total de la factura menos, que ya está incluido impuestos, menos la factura sin impuestos. Porque esto es solo el valor de impuestos. Esto es 92,40. Sacan mínimo común denominador aquí 100. Me quedaría 6 de X1. Sí, ¿Es diga. 592? Perdón. 592. No, 92,40. Porque esto es solo los impuestos. 6% del valor que invierte es refrescos, el 12% que invierte en cerveza, el 30% de lo que invierte aquí es X3, perdón, X3. Es igual al valor de impuestos. ¿Cuánto paga de impuestos?
La factura total que ya incluye impuestos es 592.40. Menos la factura sin impuestos, que es 500, me queda 92.40, que es lo que paga de impuestos. Y esto. Ah, ya. O de no, aquí debería ser 1,06 más 1,12 más 1,3 igual a 592.40. Ahí sí, da lo mismo. Entonces mi ecuación, una vez sacando aquí el 100 como mínimo común denominador, y luego pasando multiplicando allá, me va a quedar 6x1 más 12x2 más 30x3 igual a 9.240. Escribo la matriz aumentada y ya obtengo el conjunto solución. Para que les resuelvan lo que invierte en cada una de ellas, les voy a anotar acá, por favor, para que ustedes puedan comprobar y tener. Invierte 120 en refrescos, 160 en cerveza y 220 en vino. Esa es. Entonces, dejemos planteado, por favor, el del padre también y veamos ya lo que es sistemas homogéneos. Porque no... Bien. ¿Cuál era el problema del padre, el hijo? Verá, aquí dice, la edad de un padre es el doble de la suma de las edades actuales de sus dos hijos. Mientras que hace unos años exactamente la diferencia de las edades actuales de los hijos, la edad del padre era el triple de la suma de las edades en aquel tiempo de sus hijos. Cuando pasen tantos años como la suma de las edades actuales de los hijos, la suma de las edades de las tres personas será 150 años. ¿Qué edad tenía el padre al momento de nacer sus hijos? Bien, primerito debemos poner las edades actuales y también ver cómo lo vamos definiendo las variables. Entonces, pongamos X1, edad actual del padre. Edad actual padre. X2, edad actual, hijo mayor. Hay dos hijos. Hijo mayor y X3, edad actual, hijo menor. Listo. Y tengo ya ahí las variables definidas. ¿De dónde obtengo la primera ecuación? Que dice que la edad de un padre es el doble de la suma de las edades de sus dos hijos. Es decir, X1 es igual al doble de la suma de las edades de sus dos hijos. 2 por X2 más X3. Obteniendo ya esa primera ecuación, porque luego vamos a irle borrando para que vayan anotando, X1 será igual a 2X2 más 2X3. Por lo tanto, la primera ecuación tendrá X1 menos 2X2 menos 2X3 igual a 0. Ya tienen ya la primera ecuación. La primera ecuación. Vamos a la segunda. Dice, mientras que hace unos años, exactamente de la diferencia de las edades actuales de los hijos. Hace unos años, o sea, está en el pasado y luego va al futuro. Está en tres estados de tiempo, presente, pasado y futuro. Entonces, ya tengo la primera ecuación. ¿Qué es lo que dice la otra? Hace unos años. ¿Cuáles años? La diferencia actual de las edades de los hijos. Hace X2 menos X3 años. La edad del padre era el triple de la edad actual, sí, la edad en aquel entonces de sus hijos. Correcto. Hace X2 menos X3 años, ¿cuántos años tenía el padre? Tenía X1
menos esto. ¿Por qué? Si ahorita tiene 40, por decir, y digo hace 10 años, hace 10 años tenía 30. La edad actual debo pasarle hace X2 menos X3 años, tanto del padre, cuanto del hijo mayor, cuanto del hijo menor. Si esta ecuación sería X1 menos X2 menos X3 es igual al triple, dice, de que la suma de las edades en aquel tiempo de sus hijos. El triple, ¿cuánto tenía el hijo mayor? X2 menos X3 más el hijo menor tenía X3 menos X2 menos X3. Esas serían las ecuaciones. Ordenemos, trabajemos algebraicamente las ecuaciones. ¿Qué me queda entonces? X1 menos X2 menos por menos más X3 igual al triple. Voy a ir eliminando los paréntesis. ¿Qué me queda? X2 menos X2 más X3 más X3 de nuevo menos X2 menos por menos más X3. Listo. Veamos cómo me queda ya la ecuación esta. ¿Cómo me va a quedar esa ecuación? Me queda X1 menos X2 más X3 igual. Se va con esto. Me queda 1, 2, 3 X3 y me queda menos X2. Entonces me queda menos 3 X2, 3 X3 por 3 más 9 X3. Agrupemos todo en el primer miembro. ¿Y cómo me va a quedar esta ecuación? X1, menos 3X2 pasa al primer miembro sumando 3X2 menos X2 más 2X2. 9X3 pasa al primer miembro restando menos 9 más 1 menos 8X3 igual a 0. Esa es la segunda ecuación. X1 más 2X2 menos 8X3 igual a 0. Vamos a la tercera ecuación. ¿Qué dice? Cuando pasen tantos años como la suma de las edades actuales de los hijos. Entonces, ¿qué podemos decir? Luego, ¿no es cierto? Luego de X2 más X3 años. ¿Qué es lo que dice? Que la suma de las edades en ese entonces será 150 años. Entonces el padre, ¿cuántos años va a tener luego de X2 más X3 años? Es decir, de aquí a 5 años, ¿cuánto va a tener? La edad que tenga actual más los 5. O sea, eso es lo que vamos a plantear. X1 más X2 más X3. Eso tendrá el padre. Esto es padre. El hijo mayor va a tener X2 más X3. El hijo mayor. Y el hijo menor va a tener X3 más X2 más X3. Y eso va a ser igual a 150 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener aquí X1, luego voy a tener 1, 2, 3, 4X2, 1, 2, 3, 4X3. Mi ecuación me va a quedar, les pongo aquí, X1 más 4X2 más 4X3 igual a 150. Esas son ya las tres ecuaciones. Resolviendo ese problema, voy a obtener las edades actuales, pero no me pide las edades actuales, ¿no es cierto?
sino la edad del padre al momento de nacer cada uno de sus hijos. Resolviendo ese sistema les va a dar a ustedes x1 igual a 50, x2 igual a 15 y x3 igual a 10. Es decir, actualmente el padre tendría 50 años, el hijo mayor 15 años y el hijo menor 10 años. Pero la pregunta era, ¿qué edad tenía el padre al momento de nacer cada uno de sus hijos? Cuando nacía el hijo mayor tenía 35 y cuando nacía el hijo menor tenía 40 años. Esas serían las respuestas. 35 años cuando nace el hijo mayor y 40 cuando nace el hijo menor. Listo. Bien. Cualquier duda, problema, pues ustedes saben que acá, por el asunto del campus virtual, después se distraen, a veces les corta el internet y alguien salió pero ya regresó de nuevo al campus, entonces puede suceder cualquier cosa, incluso a mí se me puede colgar el internet, entonces lo recomendable es precisamente tener entre 40 minutos y 60 minutos estas clases. Voy a compartirles pantalla para ver lo que es la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales. Voy a compartir pantalla y ver esa parte ya. Bien, ¿sí le están observando lo que es la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales, jóvenes? Sí. Correcto, bien. ¿Qué es un sistema homogéneo de ecuaciones lineales? Es un sistema en el cual todos los términos independientes son cero. Absolutamente todos los términos independientes son cero. Y aquí tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. A1x1 más A1x2 más A1 3x3, etcétera, igual a 0. Y todos los términos independientes son ceros. Si uno de los términos independientes deja de ser cero, el sistema ya no es homogéneo. Eso tengan completamente presente. Si uno de los términos independientes no es cero, el sistema no es homogéneo. Ahora, lo importante es esto. ¿Qué pasa en un sistema homogéneo? Que siempre es consistente. Todos los sistemas homogéneos siempre son consistentes. ¿Por qué? Porque se cumple una de las dos opciones. Que el sistema solo va a tener la solución trivial o, a más de la solución trivial, el sistema tiene un infinito número de soluciones. Pero, ¿qué es una solución trivial? La solución trivial es aquella en la cual todas las variables son cero. Es decir, x1, x2, x3 hasta xn valen cero. Esa solución se llama trivial. Y evidentemente, al ser un sistema homogéneo, si ustedes reemplazan x1, x2, x3, x4, etc., hasta xn igual a 0 en todas las ecuaciones, siempre van a cumplirse las igualdades. Y si se cumplen las igualdades, quiere decir que ese valor, ese conjunto de valores, sí es un conjunto solución. Por lo tanto, en un sistema homogéneo siempre está presente la solución trivial. Pero también puede haber sistemas que, además de la trivial, tengan un infinito número de soluciones. Y es lo que se enuncia al siguiente teorema. Dice, en un sistema homogéneo de ecuaciones lineales con menos ecuaciones que variables, se tiene un infinito número de soluciones. Entonces, si yo tengo un sistema homogéneo de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, ahí tengo dos posibilidades, de que tenga solo la solución trivial o que se me haga una o más filas de ceros
y tenga un infinito número de soluciones. Pero si no se me hace filas de ceros, tendría solo la solución trivial. Pero si tengo un sistema con menos ecuaciones que incógnitas, por ejemplo, 3 ecuaciones, con 5 incógnitas, ahí ya aseguro que voy a tener un infinito número de soluciones. Entonces, para la próxima clase, por favor, vengan revisando estos 3 ejercicios. Aquí tengo uno, que lo hemos de revisar acá. 2. Y 3 ejercicios. Además, revisarán también su correo. Les voy a mandar 2 ejercicios más, porque estos ejercicios ya están resueltos como ejemplos para que les vayan observando, mirando y en función de eso resuelvan 2 problemas más que les voy a enviar. Pero también dense una leída a lo que es los conceptos teóricos que acabamos de ver. Los métodos de resolución de los sistemas homogéneos son exactamente los que hemos estado trabajando, es decir, eliminación gaussiana y Gauss-Jordan por el momento. Entonces, eso es, jóvenes, trabajaríamos el día miércoles. Por favor, revisen esos 3 ejemplos que tienen ahí, realicen los 2 ejercicios que más tardecita y en unos 20 minutos, una media hora tendrán en sus correos. Y sí me gustaría que ustedes compartan pantalla indicando esos ejercicios que han efectuado. O si vuelven a hacer los resueltos también ya y están claros, también lo puedan hacer. ¿Listo? ¿Alguna? Mandarle al mail. Sí, les voy a mandar esos 2 ejercicios al mail, como les envié estos. Ya tengo digitalizado, les envío luego de terminar la clase. Ya, profe, gracias. Listo, Joaquín. Listo, jóvenes, entonces terminamos la clase por hoy y continuamos el día jueves. Por favor, revisen la teoría de sistemas homogéneos, vuelvan a revisar los 3 ejemplos y sí, luego realicen los 2 ejercicios, nada más. Con eso el jueves revisamos eso e iniciamos ya otro tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Sí, ingeniero. Correcto. Ya, Doris, nos Ya, vemos profe, entonces el gracias. día jueves. Hasta Chao. luego, ingeniero. Gracias. Cuídense. Chao, Chao. profe. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, Chao, profe. muchachos. Chao. Gracias. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao.